Capítulo octavo, el régimen político. A. El poder político. El pensamiento político moderno ha llevado a cabo una progresiva reducción de lo político al poder. La realidad de lo político ha quedado limitada a lo que hay de poder, de mando o dominación en cualquier sociedad humana. Hablar de lo político no es más que hablar de la presencia del poder entre los hombres, de la existencia de una voluntad capaz de imponerse a otras voluntades. La filosofía o reflexión política ha quedado, así, convertida en ciencia del poder, en el análisis de ese fenómeno social que es la dominación del hombre por el hombre, en el estudio del surgimiento, de las formas, de la organización y del despliegue del poder. Identificar lo político con el poder, significa adoptar una concepción instrumentalista de lo político, pues el poder es solo, efectivamente, un medio o instrumento. Por esto, en el pensamiento moderno se abre paso una distinción entre lo político y lo social, en la que esto último entendido como el entramado efectivo y existencial de las acciones y relaciones entre los hombres se presenta como una realidad autónoma, ya dada, con origen y regulación propios, respecto de la cual, lo político, el poder o la dominación representa un factor adicional, una dimensión o esfera superpuesta. Lo social constituye el objeto de las diversas ciencias sociales, las cuales, en su análisis y comprensión de este objeto, son tan autónomas respecto de la ciencia política, como lo es lo social respecto de lo político. Todo esto supone olvidar el carácter constitutivamente político de lo social o, lo que es lo mismo, el carácter ético y arquitectónico de lo político. Supone haber perdido de vista que hablar de lo político no es hablar de un fenómeno humano singular, distinguible y aislable de otros fenómenos sociales, sino hablar de un etos humano específico, de una forma de vida o comunidad característica y peculiar, la polis. Dentro de esta, ciertamente, podrá darse el poder, como podrán darse otros muchos factores o ingredientes de la clase de vida que la polis constituye, pero, al empezar a tratar sobre el poder, no estaremos comenzando a tratar sobre lo político, solo estaremos continuando el tratamiento de esto. Solo es político el poder que se da en la polis, como solo es político el derecho o la economía que se da en ella. Al hablar del poder, como al hablar del derecho o de la economía, estaremos hablando de lo político, solo cuando se trate del poder, del derecho o de la economía que se da en la polis, y por darse en esta. Y por tratarse del poder, del derecho y de la economía que se dan en la polis, en la sociedad perfecta, se tratará del poder, del derecho y de la economía que lo son perfectamente. La reducción de lo político al fenómeno del poder tiene posiblemente en Hobbes su paradigma más clásico y neto, y en Max Weber su representante más claro e influyente del último siglo. Efectivamente, para Weber, toparse con lo político es toparse con la presencia del poder, con la existencia de una voluntad que determina la conducta de otras voluntades. Estamos ante una cuestión política si estamos ante una cuestión que se refiere al poder, a su ejercicio, organización o transferencia. Pero hay que precisar que no se trata del poder en general, ni de cualquier clase de poder, se trata de un tipo determinado de poder, el poder político, que es el poder que se caracteriza por usar los medios de la coacción física. Una asociación humana es una asociación política si en ella se encuentra presente este tipo de poder. Cuando, en una asociación política, el ejercicio de este tipo de poder se logra organizar como un auténtico y efectivo monopolio, esa asociación se constituye en Estado, que es la forma típicamente moderna de la asociación política 1. Como vemos, lo que primaria y originariamente tiene carácter político es el poder, y lo tiene en virtud de los medios que utiliza. El poder, que en sí mismo es un medio, queda caracterizado como poder político en virtud de unos medios adicionales y más concretos, que especifican la condición medial del poder. La sociedad y cualquier otra cosa que pueda ser calificada como política tiene carácter político solo de manera secundaria o derivada. La sociedad es política por ser político el poder que se ejerce en ella. También en este caso, la calificación como política no significa otra cosa que una especificación en cuanto a los medios. Finalmente, una sociedad política constituye un Estado por organizar el ejercicio del poder político en la forma de un monopolio efectivo y permanente, es decir, constituye un Estado en virtud de una nueva caracterización o especificación de lo medial. Estamos, pues, ante un planteamiento centrado exclusivamente en las cuestiones mediales o instrumentales. Al tener como punto de partida el fenómeno del poder, y al convertirse en una ciencia acerca de este fenómeno, la reflexión política solo puede hablarnos de medios,
solo puede aportarnos desarrollos y caracterizaciones de ese medio que es el poder, permaneciendo muda respecto de todo aquello que se refiera a los fines. Pero una teoría política que deja fuera de su consideración las cuestiones finales, es una teoría que no puede dar razón de la realidad política. Así, por ejemplo, los autores que, siguiendo la inspiración weberiana, comienzan postulando que el Estado, como realidad política, es fundamentalmente fuerza o poder coactivo, suelen apresurarse a matizar que no se trata de cualquier clase de fuerza, sino de fuerza organizada jurídicamente, de fuerza legal y legítima 2. Pero, ante esto, cabe preguntarse cuál es la razón por la que esa fuerza o poder que es el Estado ha de ser legal y legítima, que tiene que ver esta exigencia con el carácter político uso de la coacción física del poder en que consiste fundamentalmente el Estado. En otras palabras, cabe preguntarse qué valor o valores expresa, y protege de la fuerza, la ley a la que queda sometida la fuerza. Para una teoría política que solo versa sobre medios, la respuesta a estas preguntas tiene que encontrarse, necesaria y paradójicamente, fuera del campo de su competencia, fuera del ámbito de lo político. Si el Estado es solo fuerza organizada jurídicamente, la cuestión acerca de los fines que ha de perseguir este orden de medios, de los fines que distinguen al Estado de otra clase de fuerza organizada también jurídicamente, es una cuestión que se le escapa a la teoría política, porque, en el fondo, no sería una cuestión política. Desde esta perspectiva, un Estado sería plenamente un Estado, fueran sus fines los que fueran. Pero, además, si lo político se reduce al poder, a sus formas y caracterizaciones, si lo político es, primera y fundamentalmente, una clase de poder el que usa los medios de la coacción física, entonces, las razones de que este poder tenga que ser legal y legítimo, solo pueden ser razones no política, razones que no pertenecen a lo puramente medial. Estas razones podrán encontrarse en cualidades, valores o fines que correspondan a la sociedad en la que se ejerce ese poder, y estos valores serán los que exprese y proteja la ley que se imponga a dicho poder. Pero estos valores no pueden ser ya valores políticos pues, aunque pertenezcan a la sociedad, esta solo es sociedad política en cuanto que en ella se ejerce un poder que es poder político, y de ningún modo puede decirse que tales valores correspondan a esta sociedad por el hecho de que en ella esté presente el poder político, el poder que usa la coacción física, así como tampoco puede decirse que la presencia o ausencia de dichos valores en la sociedad, afecte al carácter político de esta, la sociedad seguirá siendo política mientras el poder que se ejerza en ella sea político. Para que estos valores sean valores políticos, es necesario que correspondan a la sociedad en cuanto sociedad política, por ser esta sociedad política, y que la sociedad sea política por una razón y en un sentido distinto y previo a la clase de poder que se ejerce en ella. Para que la legalidad y la legitimidad del poder político constituyan auténticas exigencias políticas, es preciso que lo político no empiece por ser un determinado tipo de poder definido por los medios que utiliza, y se extienda después a todo lo relativo a este tipo de poder, sino que signifique, en primer lugar, una clase de sociedad definida por sus fines, y califique, en consecuencia, a todo aquello que corresponda a esta clase de sociedad, incluyendo al poder que se ejerce en ella, con independencia de los medios que éste utilice. Esto es, precisamente, lo que encontramos en el pensamiento político clásico, un pensamiento que arranca de la experiencia de la polis no de la experiencia del poder, y que se desarrolla centrado en la polis como realidad ética, como forma de vida humana, y no como simple campo de acción de una clase particular de poder. En este pensamiento, hablar de lo político es hablar de lo concerniente a la polis, de todo aquello que pertenece y se acomoda a esta forma social particular. Por tanto, a la teoría política le corresponde prestar atención al poder, por estar éste presente en la polis, y en la medida y según la forma en la que esté presente. Desde esta perspectiva, el poder que puede ser calificado de político, el que forma parte del campo semántico de lo político, es el poder que verdaderamente corresponde a la polis, el que es conforme y adecuado a la naturaleza de esta clase de sociedad. De cara a la conformidad del poder con la polis, de cara al carácter político del poder, lo decisivo no es la clase de medios que utilice, sino su adecuación a dos rasgos definitorios de la polis, especialmente relevantes en lo que al poder se refiere, el fin que a la polis corresponde perseguir, y la condición subjetiva que caracteriza a los miembros de esta comunidad. El fin de la polis es el bien común político, que consiste en una vida buena y suficiente, en una vida plenamente humana, y la condición que caracteriza a los miembros de la polis, a los ciudadanos,
es la de sujetos libres e iguales. El poder político, dice Aristóteles, es el mando sobre hombres libres e iguales 3, y el gobierno ha de ser conforme con la naturaleza del gobernado 4. El poder político es el poder que se ejerce de la manera que corresponde a la realización y mejora de la vida común entre sujetos libres e iguales. Para esto, hace falta, por una parte, que el poder sea legal, que se ejerza conforme a la ley. Ejercer el poder según la ley, según una medida estable y pública de lo común, es el modo de conciliar la búsqueda del bien común por parte del poder, con la libertad de los sujetos partícipes de este bien. Como ya hemos visto, la ley que ordena al hombre al bien común no restringe la libertad, sino que la define, dándole así realidad práctica. Gobernar según la ley es gobernar para el bien común, en conformidad con la medida real y práctica de la libertad de los ciudadanos. Y, por otra parte, para que el poder sea político, para que sea la clase de poder que corresponde a la polis, es necesario que sea legítimo. En una comunidad en la que los miembros no son iguales, por ejemplo, la familia, el poder corresponde indiscutidamente a quienes, en ella, gozan de una evidente superioridad, en la familia, los padres. En una comunidad así, el sujeto gobernante viene completa y directamente determinado por la naturaleza de tal comunidad. Podrá decirse, si se quiere, que el poder de este sujeto es legítimo, pero habrá que añadir que es legítimo en el sentido, precisamente, de que no necesita de legitimación. Por el contrario, la igualdad de los miembros de la polis exige que el poder sea legítimo, en el sentido de que ha de recibir legitimación, pues esa igualdad deja abierta la cuestión acerca de quién ha de gobernar, y la respuesta que se dé a esta cuestión siempre necesitará contar con una justificación. Como también vimos, la igualdad política no es ni una igualdad fáctica ni una igualdad metafísica, es una igualdad creada políticamente, como resultado de la voluntad y posibilidad de no tener en cuenta determinadas diferencias, presentes de facto entre los ciudadanos. Es esta igualdad lo que exige que un pueblo, que una comunidad política disponga de una razón o criterio para la legitimación del poder, y, al mismo tiempo, cuál pueda ser este criterio dependerá de cuál sea el alcance de esa igualdad, es decir, de cuáles sean las diferencias fácticas a las que pueda alcanzar la voluntad de no tenerlas en cuenta. En este modo de entender lo político, la legalidad y la legitimidad del poder político sí resultan ser auténticas exigencias políticas, requisitos que dimanan del mismo carácter político del poder. La legalidad y la legitimidad no son sino condiciones de la auténtica politicidad del poder, y no dos cualificaciones aplicadas posteriormente y como desde fuera, a un poder que ya sería político, que sería lo primariamente político por usar unos determinados medios. El poder es el principal medio con el que cuenta la polis para alcanzar su fin. Pero una comunidad solo alcanza verdaderamente su fin si lo busca de la manera adecuada, si lo busca como es preciso buscarlo para que el fin pueda resultar verdaderamente suyo. Esto exige tener en cuenta la naturaleza interna de esa comunidad, las características subjetivas de la pertenencia a ella. La polis solo alcanza su fin si lo busca políticamente, si lo busca mediante un poder verdaderamente político o, dicho de otro modo, mediante un ejercicio verdaderamente político del poder. Este poder es el que corresponde, es el que puede gobernar o mover a su fin, a una comunidad de sujetos libres e iguales. Cualquier otro poder es un poder despótico. El poder no es lo mismo que la fuerza, aunque es cierto que aquel puede servirse de esta. La fuerza es una realidad física y, como tal, puede ser poseída tanto colectiva como individualmente. El poder, en cambio, es una realidad moral, es una praxis o cometido institucional, que solo existe comunitariamente y que solo puede ser tenido en el seno de una comunidad. En rigor, no puede hablarse de poder individual. A diferencia de la fuerza, que puede ser aplicada a las cosas, y al hombre en cuanto cosa, el poder solo puede ser ejercido respecto del hombre, tomado éste en cuanto hombre precisamente. El poder es algo profundamente humano, que responde al carácter social que el hombre tiene por naturaleza. El poder surge en sociedad, aparece cuando los hombres se unen en la realización de algo común. Una sociedad, sea del tipo que sea, es una voluntad común, un querer compartido de algo común. Pero una voluntad común, para ser verdaderamente práctica y eficaz, para traducirse en resultados efectivos de cara a la consecución de su objeto, necesita ser determinada, necesita recibir la determinación adecuada, en el momento adecuado. El poder es la facultad de determinar la voluntad común, dando así eficacia a esta voluntad.
Tiene poder, podemos decir también aquel o aquellos cuya voluntad sobre lo común o colectivo es eficaz, es decir, es capaz verdaderamente de concretar lo común, de conseguir que lo común adquiera la determinación querida para ello por dicha voluntad. Y esta determinación de lo común es, al mismo tiempo, la determinación de la voluntad que lo tiene por objeto, es la determinación de la voluntad común, que hace eficaz esta voluntad. El poder solo surge en sociedad porque solo en sociedad surge la necesidad que el poder viene a cubrir. Toda colectividad necesita disponer de la capacidad para concretar en cada momento su propio objetivo común, de un procedimiento o recurso para determinar lo que en esa colectividad se quiere y se hace. Y este procedimiento siempre consistirá en la existencia de una o unas voluntades particulares, a las que, por alguna razón, les corresponde ser eficaces en su querer sobre lo colectivo, como medio necesario para dar eficacia práctica a la colectividad misma. El poder es, pues, una necesaria función o facultad institucional. En el caso de la polis, el poder consiste en la facultad de decidir la determinación de lo común político, más concretamente, de lo común público. Tener poder político es tener la competencia para la acción política, para la acción que es configuradora de la polis a través de la determinación de lo público. Lo que especifica como político al poder no son los medios de que se sirve, sino el objeto sobre el que versa su intervención determinadora, la clase de realidad colectiva o común que es definida por él. En suma, lo que especifica al poder como político o como de cualquier otro tipo no son razones mediales o instrumentales, sino razones éticas, la clase de etos colectivo, de comunidad o institución en la que surge y para la que surge. Es cierto que el poder político puede servirse de la fuerza, puede utilizar medios de coacción física, pero no es esto lo que lo especifica primariamente como poder político. Otros poderes podrían también hacerlo, sin convertirse por ello en políticos, y tampoco es esto lo que perfecciona a este poder como poder político. La actuación más básica y elemental del poder político es su actuación como fuerza protectora. Lo primero que el poder debe proporcionar es seguridad. Pero se trata, efectivamente, del modo más elemental y limitado de ser poder, de la forma más imperfecta de poder, que es, precisamente, la forma de poder que corresponde al estado más imperfecto del etos colectivo. Cuanto peor es la situación de la sociedad, cuanto mayor es el peligro, la emergencia o la incertidumbre, más necesario es que el poder se haga presente como fuerza, y más se reduce el poder a su presencia como fuerza. El poder se perfecciona en la medida en que trasciende su actuación como mera fuerza, y pasa a actuar como principio de orden, como fuente de estabilidad y regularidad, es decir, como causa generadora de auténtica comunidad. Tengamos en cuenta que la perfección del poder político y de todo poder se mide por la calidad o perfección de sus efectos, no por las dimensiones y visibilidad de su presencia. El poder, que es solo fuerza protectora, puede tener una presencia aparatosa e imponente, pero, en la medida en que su intervención tiene más carácter físico, su efecto es también más físico, la preservación de la vida e integridad físicas de los individuos, y cuanto más físico es un bien, menos apto es para ser compartido, para ser un bien común. El poder es tanto más perfecto cuanto más se ordena su ejercicio a un fin más rico y valioso que la mera seguridad física, a un fin que no es el simple vivir material de cada uno, sino la realidad común de un orden vital, de un etos enriquecedor y humanizante. Sí, según Aristóteles, la polis, aunque surja por la vida, se ordena principalmente a la vida buena, y no solo a la protección frente a los enemigos y a la garantía de lo que cada uno tiene. Es lógico afirmar que el poder político, que comienza siendo fuerza protectora, será más perfectamente poder político en la medida en que su ejercicio se ordene a lo mismo a lo que se ordena la polis. Todo orden humano, todo orden social supone una autolimitación del poder. El orden es fruto de la limitación que el poder se impone a sí mismo como capacidad de introducir cambios, como facultad de decidir sobre lo colectivo. El poder genera orden, es decir, estabilidad y regularidad en la configuración de lo común, en la medida en que limita la discrecionalidad de sus decisiones futuras, mediante el contenido de sus decisiones presentes. Se trata, efectivamente, de una autolimitación, pues el poder solo puede ser limitado en un sentido no simplemente material por sí mismo. Lo que explica la autolimitación del poder es la voluntad de orden de quien lo ejerce, la intención de hacer del ejercicio del poder una fuente de orden para lo común, potenciando así la misma realidad de lo común. El poder se hace fuente de orden en la medida en que deja de ser capacidad de disponer sobre lo común,
y pasa a ser capacidad de preservar y hacer cumplir lo dispuesto acerca de lo común, en la medida en que se incorpora al orden de lo común, como un instrumento al servicio de éste, y se convierte así en poder ordenado. Esa voluntad de orden es lo que falta en quien, poseyendo el poder, se resiste a limitarlo y ambiciona mantenerlo en su total discrecionalidad. Como indica Bernard Crick, el déspota disfruta del poder, pero aborrece la política. 5. Quien desea conservar el poder en su integridad como capacidad de decidir sobre lo colectivo, no puede permitir que el ejercicio de su poder consista en auténtica acción política, en la acción de crear y dar forma a una comunidad política. Ahora bien, aunque lo más propio y perfectivo del poder político no es actuar como fuerza, sino como principio de un orden común, específicamente político, sí es propio de este poder el conservar permanentemente la posibilidad de actuar como fuerza cuando sea necesario. Trascender, por parte del poder, su condición de mera fuerza, no significa anular o suspender esta condición. Significa incorporarla y amoldarla a la condición perfecta del poder político, a la actuación de éste como creación y conservación de un orden común. Esto se realiza de dos modos. Por una parte, como capacidad del poder para actuar como fuerza cuando así lo exija el mantenimiento ordinario del orden político. Y, por otra, como capacidad del poder para actuar exclusiva o principalmente como fuerza ante una situación extraordinaria, ante un especial peligro, conflicto o adversidad, ante la crisis o ruptura del mismo orden político. Al poder político le corresponde autolimitarse y ordenarse dando lugar así a un verdadero orden político, pero sin perder la posibilidad de suspender esa autolimitación, y de actuar fundamentalmente como fuerza, para responder eficazmente a una situación excepcional, y proporcionar protección cuando ésta se convierta en una necesidad apremiante. La polis se ordena a la vida buena, pero esto supone, lógicamente, la satisfacción de las condiciones del mero vivir, y la posibilidad de que estas condiciones se vean deterioradas gravemente, es una posibilidad que nunca puede ser descartada. El poder político ha de ser un poder dotado de la capacidad para responder a las diversas necesidades que se le pueden presentar a una comunidad política. B. La legitimidad del poder. Ya hemos visto que la legitimidad es un requisito del carácter político del poder. Aunque caben diversos criterios de legitimidad, que pueden diferir entre sociedades o entre momentos distintos de una misma sociedad, la legitimidad, en sí misma considerada, consiste siempre y esencialmente en la aceptación del sujeto del poder, por parte de los sometidos a éste, en virtud de un reconocimiento, de una forma de identificación de los ciudadanos con ese sujeto en cuanto depositario del poder y con el poder depositado en él. El poder es legítimo cuando el pueblo puede reconocerse en el sujeto que lo ejerce, y puede, por tanto, reconocer ese poder como el poder que le es propio y le corresponde como pueblo. Según Santo Tomás, el que autoriza que se haga algo, es también autor de tal acción. 6. Un poder legítimo es aquel que ha sido autorizado por la polis, aquel poder que es verdaderamente de la polis, y cuyos actos pueden ser considerados, por lo tanto, como actos de la polis. Cuando el poder carece de legitimidad, se produce la enajenación entre el pueblo y el poder. Los ciudadanos desconfían del poder, tanto como el poder desconfía de los ciudadanos. Un poder ilegítimo, que no cuenta con el reconocimiento y la confianza del pueblo es, en el fondo, un poder que se siente inseguro, y que para mantenerse necesita recurrir a la fuerza y al miedo, es decir, necesita hacer que los ciudadanos se sientan inseguros. Un poder inseguro difícilmente accede a autolimitarse de manera efectiva, pues así como la autolimitación debilita al poder, el orden común que procede de esta fortalece al pueblo. El criterio de legitimidad establece las condiciones que se deben cumplir en el sujeto depositario del poder, para que quede justificado que sea este sujeto, y no otro, el que ejerza el poder. Cuál sea este criterio depende, en última instancia, de cómo se entienda a sí misma la comunidad política. El criterio de legitimidad es la fórmula establecida para llevar a cabo el reconocimiento del poder por parte del pueblo, es decir, la identificación de éste con aquel. Esta identificación supone, lógicamente, una identidad determinada en el pueblo, una identidad política, y según sea esta identidad colectiva, será una u otra la fórmula mediante la cual se establezca esa identificación. La autocomprensión del pueblo, el concepto que éste tenga de sí mismo es la base de la que se desprende el criterio de legitimidad, las condiciones y características que ha de reunir el depositario del poder, para que el poder ejercido por él pueda ser tenido como propio por la comunidad política.
Un cambio en el modo de entenderse a sí mismo de un pueblo, comportará inevitablemente, un cambio en el criterio de legitimidad. Por lo tanto, la legitimidad del poder no radica en el sometimiento de éste a reglas y procedimientos. El problema de la legitimidad trasciende las posibilidades de lo legal procedimental, porque, esencialmente, no se trata de una cuestión que afecte a los límites del poder, a los cauces de su ejercicio, sino a la expresividad de su ubicación dentro de la polis. Que el poder es legítimo significa que, depositado en un sujeto concreto, individual o colectivo, resulta expresivo de la comunidad política, de su identidad colectiva. La cuestión de la legitimidad no se soluciona por apelación a normas formales, a límites y procedimientos legales. Responder a esta cuestión exige apelar a razones que se encuentran más allá de las reglamentaciones, y que son de carácter sustantivo, los rasgos, valores y aspiraciones más profundos y constitutivos de la identidad de un pueblo. Los procedimientos y formalidades legales que puedan intervenir en la legitimación del poder, serán aquellos que sirvan de vehículo para hacer valer esas razones más profundas y sustantivas en la asignación del poder, y en la medida en que tales razones lo necesiten. Legitimidad y legalidad no son lo mismo, y la primera no puede reducirse o reconducirse a la segunda. La cuestión acerca de la legitimidad del poder es una cuestión que precede, necesariamente, a la cuestión acerca de la legalidad de éste. La legalidad se refiere a la forma de ejercer el poder, el atenimiento de éste a las normas que guían su ejercicio. La legitimidad, en cambio, se refiere a la asignación del ejercicio del poder, a la adecuación del poder a la polis en virtud de su sujeto. Mientras la legalidad afecta al poder desde el punto de vista del cómo, la legitimidad le afecta desde el punto de vista del quién. Respecto del poder, la cuestión de la legitimidad es una cuestión ineludible, que no puede ser subsumida en la cuestión de la legalidad, porque el aspecto subjetivo del poder, la realidad de que el poder es alguien, de que tiene un quién, es algo insoslayable para cualquier orden político, que no puede quedar resuelto, o convertido en irrelevante, mediante la respuesta que se dé al cómo del poder. Ante cualquier ley o mandato, surge ineludiblemente, la pregunta por el sujeto del que procede, preguntamos de quién es la ley, quién la ha dado. La respuesta a esta pregunta es decisiva para reconocernos o no obligados por una prescripción, con independencia de lo razonable y acertado que sea su contenido, y por mucho que estemos de acuerdo con él. Es en el sujeto de la ley, en el poder como alguien en el que podemos reconocernos nosotros mismos, como alguien también, no, en la ley como algo, como un contenido. Del reconocimiento del sujeto que da la ley, de la posibilidad de reconocernos en él, es de donde procede, en primer lugar, la obligatoriedad de ésta, el reconocernos obligados por ella. En una comunidad política, la ley es verdaderamente ley aquella se reconoce obligada por ésta cuando dicha comunidad puede reconocerse en el sujeto que dicta la ley y, por lo tanto, puede reconocer esa ley como propia, como una ley que, en última instancia, es de la misma comunidad política, esta es su sujeto mediato y último. La cuestión de la legitimidad tiene importancia en la medida en que la tiene la cuestión acerca de quién dicta la ley, y esta última tiene importancia en la medida en que la ley, como ya se ha visto, no es solo razón, sino también voluntad. Si la ley fuera un producto puramente racional, una deducción lógica incuestionable, que no admitiera alternativa o variación, so pena de caer en lo absolutamente contradictorio, resultaría irrelevante quién fuera el sujeto que la hubiera concebido y promulgado. Pero, en verdad, la ley cuya racionalidad no es científica o apodíctica es también una elección o decisión, es la determinación y expresión de una voluntad que opta por una determinada medida práctica, como obligatoria. Lógicamente, que voluntad sea esta, es una cuestión decisiva. Esta voluntad ha de ser una voluntad facultada para decidir la determinación de la voluntad común que haga eficaz a esta. Para esto, hace falta que se trate de una voluntad que, aunque distinta de otras voluntades a las que vincula con lo querido por ella, con la ley, no resulte para estas una voluntad ajena, una voluntad en la que no pueden reconocerse porque se mueve en una dirección distinta que la de ellas, porque tiende a un bien que no es el que ellas intentan en común. Lo querido por una voluntad ajena solo puede consistir en una imposición alienante, en una coacción. Solo en el caso de una voluntad reconocida, con la que pueden identificarse otras voluntades en común, es posible percibir lo querido por esa voluntad como una determinación de lo que estas otras ya están queriendo en común, como determinación de cada una de ellas en cuanto participación en una voluntad común, y es posible, por parte de estas mismas, querer lo querido por aquella voluntad,
en razón de su mismo ilógico deseo de que tenga eficacia la voluntad común de la que participan. La ley no es simple consejo o dictamen experto, que se da con la intención de que no tenga otra fuerza motiva que la sensatez o racionalidad intrínseca de su contenido. Pertenece a la esencia de la ley que el motivo de cumplirla sea tanto la racionalidad de lo que manda, como el hecho de haber sido querida por una determinada voluntad. Justificar qué voluntad ha de ser esta, legitimar el poder significa establecer la voluntad que puede proporcionarnos este otro motivo necesario para cumplir la ley, es decir, significa determinar la voluntad cuyo querer puede ser razón de que nuestro obrar se amolde a una medida práctica racional. Es cierto que, en última instancia, cumplimos la ley por el bien común, pero también es cierto que cumplimos una ley determinada y concreta porque es esta, precisamente, la que ha sido querida por el poder legítimo, por la voluntad establecida para que su querer sea determinante de nuestro querer el bien común, y porque querer este bien implica, necesariamente, querer la determinación que hace eficaz el hecho de quererlo. Gobernar legalmente, mediante la ley y según la ley, no significa eliminar el poder, extraer del gobierno todo lo que sea abolición, decisión, toda presencia de una voluntad que quiere y opta en lugar de otras. También en la ley se encuentra presente el poder. La ley es un modo de expresión del poder, es la forma estable, medida y ordinaria de hacerse presente este. Como ordenación del obrar, como pauta o medida de la conducta de los ciudadanos, la ley ha de ser racional, ha de ser acorde con el bien común de estos. Pero, en cuanto a abolición, la ley exige la determinación precisa del sujeto del que ha de ser esta abolición, la ley exige la legitimidad del poder. De todo lo anterior, se desprende que está muy lejos de la realidad esencial del poder, y que no ayuda a comprender esta realidad, la imagen negativa y sombría del poder, que podemos encontrar con frecuencia, tanto en pensadores de muy diversas épocas, como en el sentir común de nuestra sociedad. A lo largo de la historia, el poder ha sido presentado como consecuencia de la maldad humana, como expresión del déficit de racionalidad del orden social, como fruto del persistente afán de dominio por parte del hombre. Para muchos, el poder no pasa de ser, en el mejor de los casos, un mal necesario, un amargo remedio, por desgracia inevitable, contra la corrupción e inmoralidad de la condición humana. Pero solo la coacción o el uso de la fuerza puede ser entendido, si acaso, como remedio frente a lo inmoral, y el poder no se reduce ni a la coacción ni a la fuerza. En el fondo, esas visiones negativas del poder suponen una concepción intelectualista o racionalista del orden social. Suponen pensar que la sociedad, de suyo, si los hombres fueran como deben ser, podría consistir en un orden espontáneo y, natural, generado sin necesidad de que alguien lo dirija, o en un orden puramente racional, diseñado de manera científica, y compuesto por normas que el hombre descubriría y aceptaría por el mero hecho de ser racional. Pero como ya ha sido señalado en varias ocasiones, nada de esto es cierto. En estos planteamientos, racionalidad social se contrapone a poder, y el progreso de la primera implica la reducción de la presencia del segundo, porque esa racionalidad está siendo entendida como racionalidad teórica, científica y deductiva, que según penetra en un campo de la realidad, elimina en este, lógicamente, la competencia de la voluntad, la posibilidad y necesidad de elegir o decidir. Si la racionalidad social fuera esa clase de racionalidad, el progreso en la racionalización de la sociedad solo podría darse a costa de la libertad humana. Es esta misma libertad lo que impone que cualquier orden social, para ser auténticamente humano, haya de ser, necesariamente, un orden intencionado, deliberado y decidido, es decir, un orden que exige la presencia del poder, de la voluntad decisora como factor de dicho orden. El orden social o político es el orden de una realidad práctica, de una realidad que es praxis, acción, la vida humana en común. La racionalidad de lo práctico, o racionalidad práctica, es la racionalidad de la voluntad, de la decisión y de la acción, no, una racionalidad que elimina lo volitivo, que deja a la voluntad sin materia. En lo práctico, no cabe una racionalización que goce de la certeza y univocidad propias de la racionalidad teórica y científica. La medida de la racionalidad práctica, es decir, la acción que es correcto realizar, se presenta tanto más determinada, de manera unívoca y precisa, cuanto peor es la situación, individual o colectiva, ante la que hay que actuar, cuanto más cerca está esta de ser una situación límite o extrema. En esta clase de situación, lo que hay que hacer resulta evidente y único, precisamente porque, en una situación así,
la acción se convierte, más bien, en reacción, lo cual significa que tal situación no es verdaderamente una situación práctica. La sociedad no es una permanente situación límite, ni el encadenamiento de una serie de situaciones límites. La sociedad es un auténtico contexto práctico, en el que cabe una pluralidad de acciones, de medidas prácticas que sean racionales, es decir, que sean adecuadas al bien que está en juego en ese contexto, el bien común de la sociedad. Y esta pluralidad o indeterminación es tanto mayor cuanto más estables y mejores sean las condiciones de la sociedad. Cuanto mejor es una sociedad, más amplio es el espectro de lo que puede resultarle conveniente y beneficioso, es decir, más variadas son las medidas prácticas que pueden constituir una determinación de la voluntad común, una determinación que hace eficaz el deseo de realizar el bien común, y, en consecuencia, más carácter volitivo tendrá, más constituirá una elección o decisión, la determinación o medida práctica que finalmente se adopte. Cuanto más perfecta es una sociedad, más indeterminado es lo que puede perfeccionarla o, lo que es lo mismo, más determinable se hace ella misma, y, por lo tanto, el orden que adquiera, la ley que la regule, más se deberá a su voluntaria autodeterminación, más ejercicio del poder supondrá. El perfeccionamiento de la sociedad no consiste, como podría pensarse desde un planteamiento intelectualista, en el progresivo sometimiento de la sociedad a un orden cada vez más independiente de la voluntad humana, a leyes cada vez más capaces de imponérsenos por su pura necesidad racional y objetiva. Por el contrario, cuanto más perfecta es una sociedad, más se debe su orden a su propia voluntad, más carácter de decisión propia, de autodeterminación voluntaria tienen sus leyes. Perfeccionar la sociedad implica aumentar la presencia del poder en la ley misma, incrementar el ejercicio del poder que el establecimiento de la ley supone, y en la medida en que es mayor la necesidad y el papel del poder, es también mayor la necesidad e importancia de su legitimidad. En definitiva, el perfeccionamiento de la sociedad es su perfeccionamiento como sociedad política, como sociedad cuya existencia y configuración es acción humana, elección deliberada de una forma de vida en común. Cuanto mejor es una sociedad, más política es, más decisión propia es. Por tanto, la racionalización de la sociedad, si representa un perfeccionamiento, no puede consistir en una racionalización que elimine de la sociedad la necesidad y la capacidad de autodeterminarse, de decidirse. Esa racionalización solo puede consistir en la racionalización de su capacidad de decidir sobre sí misma, en la racionalización del ejercicio del poder. Se trata, pues, de la racionalización que le corresponde a la sociedad, no como fenómeno objetivo y autónomo, sino como acción y decisión propia, como voluntad de sí. El progreso de la polis comporta una ampliación de lo deseable acerca de ella misma y, por tanto, de la necesidad de decidir sobre ella misma, y esta ampliación, a su vez, implica la necesidad de mejorar el ejercicio del poder, y otorga mayor relevancia a la calidad que tenga este ejercicio. Cuanto mejor es la polis, más decisiva se hace la posesión de la virtud política. C. La forma del ejercicio del poder. El régimen político es el modo como se ordena y articula el ejercicio del poder en la polis. Al definir el régimen político, lo que estamos haciendo es definir la forma de la toma de decisiones políticas, el método o proceso mediante el cual se obtienen ordinariamente en la polis las decisiones sobre lo público, es decir, las determinaciones de la voluntad común ciudadana. El régimen político constituye, pues, la forma estable y reconocida de la actividad estrictamente política, de la acción que es propia y directamente configuradora de la polis. Podemos decir que el régimen político representa la forma de la vida estricta y plenamente política, la forma de la vida de la polis en cuanto que ésta es autoconfiguración deliberada. El régimen está compuesto por un conjunto de instituciones, las que solemos denominar instituciones políticas, en las que la acción política encuentra su institucionalización. Al quedar institucionalizada, la acción política se convierte en una acción habitual, estable y ordinaria, que, por lo tanto, pasa a formar parte verdaderamente de una forma de vida, pasa a consistir en una acción que compone y caracteriza ordinariamente un tipo de vida. Gracias al orden institucional que el régimen constituye, la forma de vida que se da en la polis no es solo vida en la polis, sino vida auténticamente política. La articulación de este orden institucional se basa, fundamentalmente, en dos factores: la delimitación de competencias y la designación de los respectivos agentes de estas competencias. A su vez, la delimitación de competencias puede llevarse a cabo como una neta distinción de materias de decisión,
o como una diferenciación de niveles o fases en la decisión sobre una misma materia. En virtud del primer factor, el régimen puede articularse, por ejemplo, como distinción entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, dándose dentro de cada uno de estos poderes o competencias, nuevas delimitaciones competenciales. En virtud del segundo factor, el régimen puede resultar más o menos monárquico, aristocrático o democrático, según sea más restringida o más amplia la participación activa y pasiva de los ciudadanos en la designación de los agentes o actores de las diversas competencias. Al margen de la configuración concreta que adopte, el régimen político consiste, de suyo, en alguna forma de compartimentación y articulación del ejercicio del poder. La existencia de régimen político implica siempre que el entero ejercicio del poder no descansa en unas solas manos, en un mismo sujeto individual o colectivo, implica, pues, que no existe un único momento, una sola instancia de decisión política. Por esto, Aristóteles critica la democracia extrema, en la que la Asamblea del Pueblo decide directamente sobre todas las cuestiones, acaparando así todas las competencias. Esto supone la desarticulación del ejercicio del poder, la disolución de las demás instancias o instituciones políticas, y cuando ocurre esto, el régimen empezará por empeorar y acabará por no ser siquiera un régimen. 7. Este modo inmediato y asambleario de ejercer el poder es el más favorable para la intervención de los demagogos, así como el extremo opuesto, esto es, el ejercicio completamente personalista y autocrático del poder, es el que más favorece la influencia de camarillas y aduladores. Esto viene a significar que, en el fondo, todo régimen, en tanto que es auténtico régimen, es un régimen mixto, es una forma articulada de ejercer el poder, en la que éste se ejerce en parte monárquicamente, en parte aristocráticamente y en parte democráticamente. Polibio, que desarrolla la idea de que los regímenes simples se suceden según un ciclo de surgimiento y degeneración, alaba la perdurabilidad y vigor del régimen mixto de la Roma republicana, en la que el ejercicio del poder estaba repartido entre los cónsules, el Senado y las asambleas populares. El régimen mixto, que combina varias formas de ejercer el poder, varios principios de actuación política, modera la presencia de cada uno de estos principios con la de los otros, evitando así la radicalización de cualquiera de ellos, que ocasionaría la degeneración y, finalmente, la disolución del régimen. Aunque desde Platón se ha hecho clásica la distinción entre monarquía, aristocracia y democracia, como distinción entre los tres regímenes fundamentales, resulta más preciso y realista entender esos términos como expresión de tres principios o modalidades del ejercicio del poder, que pueden estar presentes en un mismo régimen, configurando y articulando la forma global de ejercer el poder, que el régimen constituye. En la práctica, la condición de régimen del régimen político equivale a la condición de régimen mixto de este. Que existe auténtico régimen político, es decir, que el ejercicio del poder se encuentra distribuido y ordenado en una pluralidad de sujetos, instancias e instituciones, significa que en el curso completo del ejercicio del poder, existen momentos distintos, en los que el poder es ejercido de manera diversa. Así, por ejemplo, en las democracias actuales y a pesar de que se denominen así, el ejercicio del poder está compuesto, en realidad, por actos del pueblo, por actos del Parlamento y por actos del presidente del gobierno, con variantes y matices que ahora no son del caso. Esto significa que en dichos regímenes, el ejercicio del poder consiste, unas veces, en una decisión tomada contemporáneamente por una gran masa de población, otras veces, en una decisión alcanzada por una cámara compuesta por un pequeño grupo de elegidos o selectos, y otras, en una decisión tomada por una magistratura suprema y unipersonal. Se trata, pues, de tres tipos diferentes de ejercicio del poder, democrático, aristocrático y monárquico. Aunque el pueblo elija a los agentes de las otras instancias de poder contenidas en el régimen, los parlamentarios, el presidente del gobierno o de la república, no por esto se modifica la naturaleza, aristocrática o monárquica de esas otras instancias, el tipo de ejercicio del poder que se lleva a cabo en ellas. Que la designación de esos agentes se realice mediante un ejercicio democrático del poder, y que, por esto, el régimen se califique de democrático, no significa que, en el régimen, todo el ejercicio del poder sea democrático. El modo de designar a los agentes de una determinada instancia del régimen político, no altera la índole del ejercicio del poder para el que esos agentes son designados. En el seno del régimen político,
cada competencia atribuida a una institución o instancia de poder, es una competencia sustraída a las demás. Un régimen será, en realidad y en la práctica, más o menos democrático, aristocrático o monárquico, en la medida en que sean más o menos las competencias atribuidas al pueblo, al Parlamento o al presidente del gobierno o al jefe del Estado, es decir, según cuántas y cuáles sean las materias sobre las que haya que decidir mediante un ejercicio democrático, aristocrático o monárquico del poder. El tipo de ejercicio del poder que cobre más peso, presencia y protagonismo en el conjunto del régimen, en el curso completo de la toma de decisiones políticas, será lo que adjetive o caracterice en la práctica a un régimen mixto, aunque éste se denomine democracia. La presencia, en un régimen democrático, del principio monárquico y del principio aristocrático no ha de ser vista como un defecto o impureza, como una especie de cuerpo extraño que falsea la naturaleza de dicho régimen. Como estamos viendo, ese régimen es, en realidad, un régimen mixto, y su condición de régimen se debe a su carácter mixto. Dar hegemonía al principio democrático, hasta el punto de eliminar la presencia de los otros dos principios, llevaría a lo que Aristóteles denunciaba, a disolver el mismo régimen a fuerza de hacerlo democrático. Por esto, un pueblo democrático, que valora y aspira a la participación política, ha de ser consciente de que la garantía de su libertad y de su buen gobierno se encuentra en la acertada moderación de su afán democratizador, y en el consiguiente atenimiento a las limitaciones y condicionamientos que las diversas instituciones del régimen suponen para el ejercicio del poder, aunque tales instituciones sean de índole aristocrática o monárquica. El gobierno inmediato y comprensivo por parte de la totalidad del pueblo, el gobierno que se desformaliza y desarticula para hacerse completamente popular, se vuelve fácilmente tiránico y demagógico, pues una gran masa actuando sin el contrapeso de mediaciones, se encuentra expuesta a ser manipulada fácilmente, al resultar especialmente susceptible de ser movida por sentimientos y emociones. La cuestión acerca del mejor régimen político, entendida como cuestión verdaderamente práctica, es decir, como la cuestión acerca de cuál es el mejor régimen para una sociedad determinada, aquí y ahora, es una cuestión cuya respuesta solo puede ser prudencial. No caben respuestas universales y dogmáticas para esta pregunta. El mejor régimen siempre es el mejor régimen posible y practicable en esta concreta sociedad. Preguntarse por el mejor régimen viene a consistir en preguntarse por el grado de presencia que ha de tener cada uno de esos tres principios monárquico, aristocrático y democrático en la configuración global del régimen. Cuál haya de ser el grado de presencia, la incidencia de cada principio en el conjunto del ejercicio del poder, dependerá de las virtualidades que principalmente deba tener este ejercicio, a la vista de los retos y necesidades a los que se enfrente la polis. El grado de presencia del principio democrático se ve potenciado, por una parte, por el nivel de homogeneidad y de desarrollo cultural de la sociedad, y, por otra, por la necesidad de reconocimiento y aceptación popular que el régimen tenga. El peso del principio aristocrático resulta favorecido en la medida en que, por la complejidad de las materias sobre las que se debe decidir, la toma de la decisión exige mayor discernimiento y deliberación. Y el principio monárquico adquiere tanto más protagonismo cuanto más necesaria y apremiante sea la decisión misma, es decir, cuanto más importante sea el hecho de contar con una decisión que el contenido en sí de lo decidido. Por esta razón, ante una situación verdaderamente grave y excepcional, este principio se hace completamente hegemónico en la configuración del ejercicio del poder. Las democracias modernas son llamadas comúnmente democracias representativas. Se entiende que un régimen es democrático cuando el pueblo, al no poder, por su gran tamaño, realizar otras funciones políticas, elige a sus gobernantes, para que éstos actúen como representantes del pueblo. El carácter democrático de un régimen parece consistir, básicamente, en su carácter representativo. Además de las evidentes puntualizaciones que cabría hacer aquí sobre la base de lo que acabamos de ver, lo que resulta verdaderamente insoslayable ante esta idea es la necesidad de precisar el concepto de representación política, que puede significar la representación en el ámbito público, en qué sentido se puede representar al pueblo en una democracia. Esta representación no puede tener un carácter, por decirlo así, representativo, no puede significar el proporcionar, a un sujeto ya existente y presente en un determinado ámbito, una nueva forma de presencia, una presencia virtual inmediata en un ámbito distinto, en el que no puede estar presente de manera inmediata. Esta clase de representación tiene lugar cuando existe una tercera instancia, ante la cual, el representante hace presente al representado.
Pero, en una democracia, en la que se supone que el pueblo es el depositario último de la soberanía, y que el ámbito público se funda en la misma presencia del pueblo, no existe una tercera instancia ante la que representar al pueblo, no existe una potestad superior a éste, a la que elevar, por medio de un representante, los intereses y deseos del pueblo, para que los acoja y satisfaga. Y, por supuesto, no tiene sentido representar al pueblo ante el pueblo mismo. Es necesario entender la representación popular de una manera distinta. Representar al pueblo consiste en hacer las veces de éste, en hacer de pueblo en lugar del pueblo. En sentido estrictamente político, pueblo es el conjunto de los ciudadanos, es la comunidad de los libres e iguales, a los que les es propio trascender el ámbito privado y comparecer en el espacio público, para deliberar y decidir en común sobre su misma forma colectiva de ser y de vivir, sobre la res pública que comparten. Pero es obvio que una gran población no puede realizar esto, no puede llevar a cabo lo que es propio y definidor de un pueblo en cuanto tal. La totalidad del pueblo no puede actuar verdaderamente como pueblo, es decir, no puede ser pueblo en acto. Esto solo puede llevarlo a cabo una pequeña porción de ciudadanos, elegida para ello por la totalidad del pueblo. En el mismo sentido, la voluntad popular no es la voluntad que puede desprenderse inmediatamente de la totalidad del pueblo que solo es, por decirlo así, pueblo en potencia, sino la voluntad del pueblo en sentido estricto y acabado, del pueblo que es tal en acto, en ejercicio. Solo una voluntad formada públicamente, mediante una deliberación pública, es una voluntad auténticamente popular, la voluntad asignable a un pueblo en cuanto tal, es decir, la voluntad alcanzada por un pueblo actuando como pueblo. Lo que puede obtenerse inmediatamente de la totalidad de los ciudadanos es solo la suma de las voluntades privadas de estos, un cómputo de voluntades determinadas privadamente. Pero la voluntad popular no es, sin más, la suma de voluntades privadas, ni la voluntad privada mayoritaria. Es una voluntad configurada de diferente manera que la voluntad privada. Es la voluntad que se alcanza trascendiendo la voluntad privada de cada uno, mediante el diálogo y la deliberación común. Este diálogo permite a cada uno superar su punto de vista particular, ampliar y enriquecer su percepción del asunto sobre el que hay que decidir, con la percepción que de éste puedan tener los demás, y alcanzar así un punto de vista más idóneo y común, el punto de vista ciudadano, que es el que corresponde a la condición o identidad común, la de ciudadano, en virtud de la cual, ese asunto es un asunto común. Para decidir como pueblo sobre una cuestión que nos afecta como pueblo, es necesario ver esa cuestión como pueblo, apreciarla desde nuestra condición de ciudadanos. En lo práctico, en lo que es materia de decisión, la objetividad radica en la correcta subjetividad, en la adopción, por parte del sujeto deliberante y decise, de la condición o posición personal acertada, respecto de la materia que decidir. La objetividad de la decisión política procede de considerar el asunto en cuestión desde la perspectiva que la polis nos proporciona, es decir, desde la subjetividad que nos corresponde como miembros del pueblo. Una decisión política que procediera de considerar un asunto político desde una perspectiva privada, desde una condición personal particular y parcial, sería una decisión subjetiva. Por lo tanto, solo los representantes elegidos por el pueblo pueden actuar como es propio y característico de un pueblo, solo ellos pueden ser pueblo en acto. Y solo la voluntad que proceda del actuar como pueblo de los representantes de su deliberar y decidir públicamente podrá ser auténtica voluntad popular. Solo quienes participan en la deliberación pública están en condiciones efectivas de trascender su posición privada y adoptar una perspectiva pública, de pueblo, que es la que habilita para valorar y querer como pueblo. Representar al pueblo significa, pues, actuar como pueblo en lugar y, por decirlo así, a la vista del pueblo, significa hacer presente lo más genuino de un pueblo, ante el pueblo mismo. Los representantes son una pequeña porción de ciudadanos seleccionados para realizar lo que el pueblo en su totalidad no puede poner en práctica. Constituyen algo así como una cifra o abreviatura del pueblo, en la cual sí puede actualizarse lo que un pueblo es. Un pueblo elige a sus representantes para estar dotado de un modo mediato de actuar como pueblo, de ser pueblo en ejercicio, y de alcanzar una voluntad que sea auténticamente popular. Este sentido de la representación implica que el pueblo, al elegir a sus representantes, no puede cargar a estos con ningún mandato o directriz específica que afecte a su proceder como representantes. La misión para la que son elegidos los representantes no es defender o negociar a favor de unos intereses particulares y privados,
constituidos previamente a la elección de quienes pueden actuar como pueblo y alcanzar una voluntad popular. Si la misión fuera esa, la representación estaría siendo entendida como representación, como acción de trasladar unas voluntades ya determinadas válidamente, a una instancia de reclamación o negociación. En verdad, los representantes son elegidos para deliberar públicamente y, de esta manera, determinar la única voluntad que es válida como voluntad común de un pueblo. Y, para que la deliberación sea auténtica y en nombre del pueblo, para que los deliberantes puedan adoptar el punto de vista adecuado y común, y ponderar acertadamente las consideraciones que se hagan presentes en el proceso deliberativo, es preciso que éstos se encuentren libres de compromisos particulares y privados. Para que la deliberación pública sea auténtica, es necesario que la representación que ejerza cada representante sea la representación del pueblo, no la representación de un particular grupo o sector de la población. De lo contrario, la deliberación se convertiría en mera negociación entre intereses puramente particulares y ajenos entre sí. Todo representante es elegido para hacer las veces del pueblo. Dar a los representantes indicaciones precisas para su actuación como tales, no tiene sentido desde el momento en que la razón de elegirlos es la necesidad de deliberar públicamente para poder formar, de manera válida y objetiva, nuestra voluntad en cuanto ciudadanos. Antes de participar en la deliberación, no es posible saber lo que llegaríamos a querer si participásemos en ella. Reconocer la necesidad de la deliberación para llegar a decidir como ciudadanos, para descubrir nuestra voluntad como miembros del pueblo, y elegir a unos pocos para que, en nuestro lugar, lleven a cabo esta deliberación, es reconocer la invalidez de lo que podamos opinar y querer privadamente, al margen de dicha deliberación. Lo que el pueblo lleva a cabo es la elección de los ciudadanos que considera más idóneos para actuar como pueblo, estando dispuesto a hacer suya la decisión que resulte de ese ejercer de pueblo por parte de los representantes. Quienes son pueblo en potencia se someten a la voluntad de quienes son pueblo en acto, en perfección. Elegir a los más idóneos, seleccionar a los mejores para hacer de pueblo, consiste en designar para la deliberación pública a aquellos cuyo convencimiento final el que resulte de su participación en la deliberación sea a priori más convincente. No sabiendo qué decisión puede surgir de la deliberación, y reconociendo, no obstante, que esta decisión prevalece sobre nuestras voluntades privadas, lo único que está en nuestras manos es elegir como deliberantes y decisores a aquellos ciudadanos cuya capacidad de convencer y de ser convencidos nos inspire mayor confianza. Elegimos como representantes a aquella clase de ciudadanos cuyo quedar decididos por algo, a través de la deliberación, tiene fuerza persuasiva para nosotros. Es obvio que todo esto nos lleva a ver en el Parlamento la institución esencial de la democracia representativa, aunque, por otra parte, no podemos perder de vista que se trata de una institución en la que, en contraste con las decisiones tomadas por la entera masa del pueblo, un referéndum, por ejemplo, el tipo de ejercicio del poder que se lleva a cabo es aristocrático. Efectivamente, el Parlamento es la institución que encarna máximamente la representación popular. Es, a la par, la Cámara de Representación y la Cámara de Deliberación, y según lo que acabamos de ver, la autenticidad de lo primero depende la autenticidad de lo segundo. Una democracia representativa es democrática en la medida en que es verdaderamente representativa, y la autenticidad de este carácter representativo, la realidad de la representación del pueblo que en tal democracia se lleva a cabo, radica en la existencia de un verdadero y efectivo parlamentarismo. La función del Parlamento es hacer posible que la deliberación pública sea el modo de elaborar y tomar la decisión política, hacer posible lo que el pueblo no puede realizar inmediatamente. La aportación más característica de la institución parlamentaria es el convertir en públicas las razones en que se apoyan las decisiones políticas. La misión de la Asamblea Representativa, dice John Stuart Mill, es vigilar y controlar al gobierno, hacer que sus actuaciones salgan a la luz pública, obligarle a exponer por completo y justificar cualquier acto suyo que se considere cuestionable. 8. El sentido de la existencia del Parlamento es eliminar el secreto en el gobierno político. Pero el secreto no existe solo en las decisiones de un gobernante absoluto, sino también en las decisiones tomadas inmediatamente por el mismo pueblo, cada una de las cuales no consiste en otra cosa que en la suma de las decisiones que han sido tomadas, individual y privadamente, por los ciudadanos, sin que se sepa qué razones han movido a cada uno a decidir cómo lo ha hecho. Gracias al Parlamento, se hace posible que la decisión política sea voluntad popular en un sentido más auténtico y elevado que el meramente cuantitativo, que el de ser la voluntad privada numéricamente predominante,
el interés particular mayoritario. Mediante esta institución, la decisión política puede ser algo más que una simple cuestión aritmética, puede ser una determinación que cuente con razones más elevadas que la meramente numérica, para prevalecer sobre los intereses particulares. En rigor, lo que prevalece legítimamente sobre las voluntades privadas no es otra voluntad igualmente privada pero mayor en número, sino una voluntad pública, una voluntad que, por el modo de haber sido formada, trasciende la validez de cualquier voluntad privada. Estas consideraciones nos permiten apreciar en profundidad la trascendencia que posee, para el carácter representativo de la democracia, la actual crisis del parlamentarismo, ocasionada por el fortalecimiento de la partitocracia. Los partidos políticos se han convertido en agentes directos y efectivos del poder, dominando por completo al Parlamento, y reduciendo así a una ficción las características y funciones propias de esta institución esencial de la democracia representativa. La férrea disciplina de partido que pesa sobre los parlamentarios, el sometimiento de todo debate a la estrategia del partido para alcanzar o conservar el poder, los pactos y negociaciones entre los dirigentes de los distintos partidos, fuera y a espaldas del Parlamento, el recurso inmediato y prepotente a la fuerza de los votos ya comprometidos, etc., hacen inviable una auténtica deliberación, permiten que queden ocultas al pueblo y a los mismos representantes de éste las verdaderas razones de las decisiones políticas, y convierten al Parlamento en una mera cámara de cuantificación de voluntades privadas, de voluntades configuradas privadamente, en la que se declara, pública, o popular, la voluntad privada más reiterada entre los presentes. De esta manera, la institución parlamentaria deja de llevar a cabo su función y aportación más genuina, y en la que radica su razón de ser, deja de representar la novedad que, de suyo, representa respecto del decidir inmediato de la totalidad del pueblo, y se limita a realizar a escala reducida lo mismo que el pueblo en su conjunto podría llevar a cabo. La representación popular queda, así, desvirtuada en su naturaleza, y cuestionada en su necesidad. En estas condiciones, es comprensible que el pueblo, al ser convocado a unas elecciones de representantes, entienda el programa electoral de cada partido como la anticipación de su programa de gobierno, como la oferta, comprometida en firme, de decisiones políticas futuras, que cada partido presenta a cambio de los votos de los electores. De esta manera, las elecciones de representantes dejan de ser verdaderas elecciones, dejan de consistir en la acción de elegir o seleccionar los actores de una institución, y se convierten, de hecho, en un auténtico referéndum. El pueblo mismo, en su totalidad demográfica y actuando desde la privacidad de cada uno de sus miembros individuales, toma la decisión política, y exige posteriormente al partido ganador el cumplimiento exacto de su oferta electoral. Pero, con esto, el pueblo, como cuerpo electoral, cae en una notable contradicción, la contradicción que supone seleccionar a quienes han de actuar como parlamentarios, arrebatándoles al mismo tiempo la actividad para la cual son elegidos, la contradicción en que consiste proveer de actores a un parlamento que, a la vez, está siendo desprovisto de su función propia y sustituido por la acción inmediata del pueblo. Cuando a los representantes elegidos se les exige el cumplimiento escrupuloso de su programa electoral, de sus opciones e intenciones previas a la incorporación de ellos mismos al Parlamento, se está exigiendo que el posterior debate parlamentario sea completamente irrelevante, que no haya auténtica deliberación, y se está sosteniendo que las decisiones políticas, lo que en cada caso pueda ser la voluntad popular, no necesitan estar conformadas públicamente. En definitiva, se está reclamando la eliminación del parlamentarismo en el seno de la democracia representativa. Conservar la verdad de la institución parlamentaria y, con ella, la realidad de la representación popular, exige entender por parte del pueblo y de los candidatos a representarlo el programa electoral de cualquier partido político como una presentación orgánica de los candidatos promovidos por ese partido, como una caracterización conjunta de las ideas, valores, actitudes, preocupaciones prioritarias, etc., que esos candidatos tienen respecto de la realidad política. Para ser compatible con la posibilidad de una auténtica deliberación pública y parlamentaria, el programa electoral no puede tener otra misión que la de informar al pueblo acerca del modo de pensar y de sentir sobre la polis, de los candidatos que puede elegir para representarlo, para ejercer de pueblo en lugar de él. Contar con esta información significa saber qué ideas, consideraciones y perspectivas se harán presentes en el debate parlamentario si se elige a unos candidatos o a otros. Como elector,
el pueblo puede saber y a él le corresponde decidir cuáles serán las posiciones iniciales en la deliberación pública, de qué base de intereses, enfoques y sensibilidades arrancará ésta, pero no puede conocer, ni decidir, en qué ha de acabar dicha deliberación. Un programa electoral constituye, en el fondo, una propuesta acerca del punto de partida del debate parlamentario, acerca de los diversos puntos de vista, intereses y consideraciones que han de ser reconocidos como relevantes en la deliberación pública, pero no puede constituir una predeterminación de la meta de esta misma deliberación. 1. Max Weber, La política como vocación, en Escritos políticos, 2, folios y ediciones, México, 1982, pp 308 a 310. 2. Véase, por ejemplo, Alessandro Passerindapos, Entreves, La noción de Estado. Una introducción a la teoría política, Ariel, Barcelona, 2001. 3. Aristóteles, Política, 1277 b7. 4. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1160 b28. 5. Bernard Crick, In Defense of Politics, Penguin Books, 1964, p. 172. 6. Santo Tomás de Aquino, STH, 22, Q64, A3, Ad1. 7. Aristóteles, Política, 1309 b32 a 35. 8. John Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo, Alianza, Madrid, 2002, p. 127.